Vamos a... Voy a ver si... Vale. Vamos a empezar en la segunda semana. ¿Vale? Luego hablaremos de cómo ha ido, si ha habido alguna duda, de las cosas que habéis hecho y todo eso. Pero primero, ¿cuáles van a ser los objetivos de esta segunda sesión? Vamos a hacer la práctica de 20 respiraciones conscientes, que es una práctica que se puede hacer en cualquier sitio y en cualquier momento, aunque está grabada. Vamos a ver los mecanismos del estrés y 3 fuentes cotidianas de estrés. Cuando practicamos mindfulness, ¿qué competencias trabajamos, aunque no nos demos cuenta? ¿Vale? También, que no lo he puesto ahí, ¿qué evidencias científicas hay en los trabajos que se hacen de mindfulness? Y por último, el seguimiento de la respiración. Entonces, el otro día aprendimos el seguimiento del cuerpo, hoy el seguimiento de la respiración y 20 respiraciones conscientes, que es parecido al seguimiento de la respiración, pero más cortita. Y como tiene una dinámica muy clara, se puede hacer incluso en cualquier sitio y sin audio. ¿Vale? Esto es lo que vamos a aprender en el día de hoy. Y antes, sin dejar nada, cerramos los ojos en la postura que estamos. Cerramos los ojos. ¿Cómo me siento? Y abrimos los ojos y a ver, ¿cómo nos sentimos? ¿Decir alguna palabra? Preocupada. Muy bien. Inquieta. Relajada. Estresada. Tranquila. Optimista. Feliz. Vale. Hay, como si dijéramos, emociones o sensaciones más agradables y hay emociones o sensaciones más desagradables. Cuando yo estoy, no lo digo por la persona que es, preocupada, inquieta, intranquila o estresada, ¿tengo que hacer las mismas cosas que cuando estoy feliz, tranquila y serena? No. Cuando estoy en esas circunstancias, tengo que cuidarme más y tengo que pausar y tengo que organizar el momento de mi vida para que sea en favor mío. Y como estamos en estas horas, o si es por las mañanas, si tengo que o no limpiar la casa porque necesito cuidarme, o hacer menos compra, o la comida más sencilla, pero tengo que buscar un rato para meditar, para hacer respiración, para restablecer la energía del cuerpo, que es lo que vamos a ver hoy. Y el vídeo último de Nazaret Castellanos, que si no da tiempo lo escucharemos y si no lo mando por vídeo. ¿Toda la gente que me dio los teléfonos ha entrado? ¿Todo el mundo? Hay una que no ha entrado, pero no voy a decir el nombre porque es privado. Entonces, si hay una persona que no ha entrado, es porque el móvil no entró. No entró pues porque o estaba un número cambiado o no tenía WhatsApp, que también a veces no sabemos diferenciar. Pero los que estáis aquí, todos habéis recibido la documentación, ¿verdad? Vale. Bueno, pues entonces lo que os estaba diciendo, si nos da tiempo lo iremos aquí, si no lo mandaré porque es un resumen de todo lo que vamos a hablar y haremos otra actividad relacionada con lo que vamos a hablar hoy. Vamos viendo cómo camina estas 2 horas. Antes de ver lo que habéis hecho, lo primero es meditar y luego ya vemos
ya estamos más serenos, más tranquilos, ya vemos qué cosas hemos aprendido la semana anterior y ya vemos si hemos practicado algo o no. Pero primero lo bonito que es tranquilizarnos, serenarnos y concentrarnos. Vale, entonces vamos a hacer la primera práctica, el primer objetivo, que es aprender la meditación de 20 respiraciones conscientes. Para eso tomamos la postura, que es los pies enraizados en la tierra, las piernas en ángulo recto y un poquito abiertas. Sentimos que apoyan los muslos, las nalgas y la espalda. Los hombros, para que estén relajados, lo abrimos a la experiencia y dejamos que las manos reposen en los muslos, boca abajo, boca arriba o en el regazo, ¿vale? Cuando digo en el regazo es así, no así. Así no, porque está en tensión. Así. Cada uno lo que le sea más cómodo, para que no estén tensionados los brazos, ¿vale? Entonces, cerramos, una vez que tenemos la postura bien, cerramos los ojos, revisamos la postura para poder estar los 10 minutos que se tarda esta meditación. Y lo primero que hacemos es empezar a sentir la inspiración y la expiración. Sentir las sensaciones que deja el aire al entrar en el pecho y en el vientre y sentir las sensaciones que deja el aire al salir en el vientre y en el pecho. Dejamos que la respiración, sin interferirla, que sea la respiración natural, pero sintiendo todo el recorrido del aire al entrar y todo el recorrido del aire al salir. Vale, vamos a elegir el sitio que sea mejor para sentir la sensación en ese sitio. Puede ser en el pecho, al entrar el aire se elevan las costillas y se hunde, o puede ser en el vientre, que es más recomendado. Entonces, todos los que puedan tienen la atención en el vientre, sintiendo como al inspirar, sin interferir con respiración natural, el vientre se expande y al exhalar el vientre se hunde y se relaja. Al estar atento, recordar que es como un foco que ponemos en las sensaciones del vientre al entrar y salir. Pero también es verdad que la mente se puede distraer reviviendo cosas pasadas, recordando tareas pendientes, planificando el futuro. Da igual en lo que se haya ido la mente. En el momento que te das cuenta, sin juzgar y de forma amable y sin culparte por haberte distraído, vuelves a la respiración, a sentir cómo entra el aire y cómo sale el aire.
Dejamos el vientre y vamos a sentir el recorrido completo de una respiración. De tal manera que primero sentimos como el aire entra por la nariz, se hincha el pecho, se hincha el vientre, hay una pausa y al exhalar se hunde el vientre, se hunde el pecho y el aire sale por la nariz. Eso es un ciclo respiratorio. Cuando sale por la nariz hay una pausa que es un poco más larga y vuelve a empezar la siguiente respiración. Sería lo siguiente y luego cada uno lo va experimentando en función como pueda. Inspiro por la nariz, siento que el aire entra en el pecho, que entra en el vientre, que hay una pausa, que sale del vientre y del pecho por la nariz y que hay otra pausa hasta que empieza la siguiente respiración. Practicar. Las cosas no están ni bien ni mal. Lo intento y cuando lo intento todo está bien, porque es lo que en este momento siento, lo que en este momento puedo hacer. Recordar que cada vez que haya una distracción, volvemos a nuestra ancla, a nuestro refugio que es la respiración y volvemos a sentir el recorrido completo de cada respiración. Ahora que más o menos conocemos el proceso de cómo es cada respiración, lo que vamos a hacer es contar 10 respiraciones del 1 al 10 y volvemos del 10 al 20. De la siguiente manera. Inspiro, expiro, cuento 1. Inspiro, expiro, cuento 2. Cuando llego a 10, pues voy bajando a 9 hasta que llego a 1. El objetivo no es tanto hacer las 20 respiraciones, que también es estar atenta y atento a la inspiración y a la expiración. Siempre teniendo en cuenta que la exhalación la hacemos un poquito más larga y la segunda pausa un poquito más larga porque nos trae más al instante presente. Si nos perdemos, no importa, volvemos a empezar en el 1, porque ya he dicho que el objetivo
no es hacer el ejercicio completo. El ejercicio es tomar conciencia de la respiración y contar. Hayamos llegado a las 20 o no hayamos llegado, volvemos a la respiración en el vientre, a sentir cómo es esa respiración. Quizá es una respiración más sedosa, más serena. Hacemos 2 respiraciones lentas y profundas. Abrimos los ojos y nos frotamos un poco la cara, el pelito, los hombros, las manos. ¿Qué tal? ¿Veis? Esta es una práctica que son 10 minutos y se puede hacer en cualquier sitio. Tomar contacto con la respiración, ver cómo son los ciclos completos de respiración e iniciar un conteo. Hay otras prácticas que son más largas y no es porque tengan más, pero son más largas y entonces en el estadio que estamos lo mejor es hacerlo con grabaciones. Pero esta, si estoy en cualquier sitio y puedo hacerla, es muy fácil una vez que la hayamos practicado varias veces, ¿vale? ¿Alguna dificultad? ¿Alguna cuestión? Da sueño, porque da sueño lo vamos a estudiar hoy, ¿vale? ¿Qué? Claro, pero eso lo vamos a estudiar hoy, porque pasa eso, ¿vale? Entonces, alguna cosilla que hemos aprendido de la sesión anterior y así recordamos, lo que sea. Que era atención consciente aquí y ahora, ¿no? ¿Cuál era, como si dijéramos, el origen de la atención plena? Jon Kabat-Zinn, ¿no? Pero la meditación se remontaba a 5.000 años, ¿vale? Lo que pasa es que ahora le hemos quitado toda la espiritualidad. Es una práctica secular. Eso lo aprendimos. ¿Qué más aprendimos? Mejora de la concentración y la memoria. La mejora de la concentración y la de memoria. Muy bien. ¿Qué más? Mayor bienestar emocional también. ¿El qué? Mayor Bienestar emocional. Muy bien. Aprendimos la respiración abdominal profunda, ¿vale? Aprendimos lo que era la atención a la vida cotidiana, ¿no? Y aprendimos también el seguimiento del cuerpo, ¿no? Todo eso lo aprendimos la semana pasada. Y pusimos unas prácticas, ¿vale? Dijimos que había que hacer la mayoría de los días la meditación que os mandé del seguimiento del cuerpo. ¿Cuántas personas lo han hecho? Que levanten la mano. Ah, muchas. Muy bien. ¿Y la respiración abdominal profunda? Muy bien. ¿Y cuánta gente ha comido una fruta con atención? Bueno, la primera semana todos 10.
Ya veremos la quinta, ¿no? Ya veremos la quinta. Bueno, pues nada más que decir. Que lo que vamos a ver es qué es el estrés y qué provoca en el cuerpo. Alguien que sepa decirme qué es el estrés. Alguna cosa, una palabra. Algo que te supera, ansiedad, un desajuste. ¿Qué? Necesario. Eso lo aprenderemos hoy también. Que es bueno, algún tipo de estrés, no todo el estrés. No. Hoy veremos la diferencia de que hay un tipo de estrés que sí que es bueno y otro tipo de estrés que no es bueno. Vale. ¿Qué estabais diciendo por ahí? Lo del estrés. ¿Lo de? Lo del estrés, que efectivamente está bueno, que uno está igual de ansiosa y alegre, y el otro que no sabe por qué camino. Vale, pues hoy lo describiremos más. Pero por ahí detrás, yo creo que había dicho alguien algo y no he oído. No saber gestionar bien las emociones. Vale, exactamente. Cuando tenemos estrés, debemos aprender a gestionar mejor las emociones o las situaciones, ¿vale? ¿Sí? ¿Más o menos? Vale, pues entonces ahora lo vamos a revisar entre todos, ¿vale? Mirar, a mí me gusta mucho hablar de Robert Morris Salposky porque está toda la vida estudiando los mecanismos del estrés. Ha escrito este libro que se llama ¿Qué podemos hacer para envejecer mejor? Y el libro se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? ¿Vale? Algunos de vosotros sí que lo habéis oído, otros, los nuevos, no. ¿Vale? Este es un científico que estudió biología en Harvard, que actualmente está en la Universidad de Stanford y que también es investigador asociado en el Museo Nacional de Kenia. ¿Por qué? Porque trabaja los mecanismos del estrés en los babuinos, en los monos babuinos, midiéndoles el cortisol al jefe de la manada, a las hembras, a los súbditos, y entonces ve cómo va todo eso. Y a raíz de ahí ha escrito este libro y he sacado una serie de cosas que creo que nos pueden enseñar bien. Vamos a adentrarnos en esto. ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? ¿Vale? Imaginámonos en la sabana un grupo de cebras y viene una leona y tiene que salir corriendo. Ahí la he puesto con una moto, pero tiene que salir corriendo, porque si no, pues como pasa abajo, la ha cazado, ¿vale? Y se muere. No hay tu tía, ¿vale? Para salir corriendo la cebra, que la leona es el agente estresante, ha tenido que producirse unos mecanismos fisiológicos en su organismo, que son los que vamos a estudiar, para que llegue más sangre al corazón y a las piernas suyas y a las patas, no son piernas las de ellos, para que pueda correr más deprisa. Así y todo, ha muerto, ¿vale? Fijaros, a continuación, a los pocos segundos, la leona se ha ido con su presa, se la está comiendo toda la manada, pero fijaros, están tranquilos. Pues el macho y la hembra con su hijita cebra. Si nosotros en nuestra sociedad viéramos que alguien a nuestro lado ha muerto, lo han matado a mi lado, ¿qué pasaría? Que tendríamos estrés en ese momento, al día siguiente, al mes siguiente y a lo mejor hasta el año siguiente. Entonces, en este caso, la cebra ha puesto en marcha su mecanismo de estrés porque necesitaba correr. Eso no es malo. El problema es... Entonces, vamos a adentrarnos en esto con palabras que dice muy bien Robert Salposky. Dice, ¿qué es un agente estresante? Es cualquier cosa del mundo interior que rompa el equilibrio del cuerpo y provoque una serie de reacciones.
Y yo os adelanto, porque luego lo dice más adelante, y no solamente del mundo exterior, sino del mundo interior. ¿Vale? Eso es un agente estresante. En este caso es la leona, pero ahora luego veremos qué agentes estresantes tenemos a nuestro alrededor. ¿Vale? ¿Y qué es? O sea, se provoca una serie de reacciones que quita el equilibrio del cuerpo. ¿Pero qué es el equilibrio del organismo? Es cuando tenemos la cantidad de oxígeno necesario. Daros cuenta que si yo corro, tengo más oxígeno, ¿vale? Y el estómago se paraliza si acabo de comer, ¿vale? Voy adelantando cositas. Tiene un grado de acidez óptimo, una temperatura ideal y una presión adecuada sanguínea. Más cosas, pero estas serían las básicas, ¿vale? Entonces, cuando hay un agente estresante, todo eso se revuela. Si se revuela un momento, pues no pasará nada, porque el equilibrio luego vuelve y ya está. Pero si estamos así de forma continuada, ya lo iremos viendo. Cuando ese agente estresante, es decir, la leona, o en nuestro caso ya veremos, está presente, ¿qué es lo que pasa? Activa la amígdala, no las amígdalas de aquí, que muchos no las tenemos. Unas amígdalas que están en la base del cerebro, que a su vez manda señales al hipotálamo, que también está por aquí, para que se ponga en marcha la respuesta del estrés, que puede ser mediante lucha, huida o parálisis. En el caso de la cebra es huida. En el caso de otros animales se mimetizan con la hierba y se esconden, un camaleón, ¿no? Y en el caso de que fuera un tigre, lucharían. ¿Vale? Son distintos mecanismos, pero por agentes estresantes diferentes, pero nos da igual. Y esto es porque se liberan en nuestro organismo unas hormonas que se llaman cortisol y adrenalina. ¿Dónde están las amígdalas? Son esas dos cositas rojas que tenemos ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Que son las encargadas de interpretar que una situación es amenaza para el equilibrio de la persona. Y entonces pueden secuestrar el cerebro, anulándolo temporalmente, la corteza prefrontal, y provocando esas respuestas emocionales intensas y poco racionales. En el caso de que sea que viene una leona, está claro, pero hay otros casos que no haría falta y podríamos responder mediante huida, respuesta o lucha, pero sin perder la consciencia. Pero muchas veces puede pasar esta situación. Tenemos que también entra a formar parte del sistema nervioso simpático, que de simpático no tiene nada. Es una parte del sistema nervioso autónomo. Nosotros tenemos el sistema nervioso central, ¿vale? Y el sistema nervioso autónomo o periférico, que es a través de la columna, salen todos los nervios que van a conectar con el cerebro todos los órganos, ¿vale? Y ahí es donde todas estas cosas que surgen del hipotálamo, el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, hacen esa respuesta de lucha o huida ante situaciones de estrés o peligro. ¿Y qué es lo que pasa? Aumenta la frecuencia cardíaca. El corazón tiene que bombear más deprisa para que pueda llegar más sangre a los brazos y a las piernas. Sube la presión arterial, sube la frecuencia respiratoria, se dilatan las pupilas para poder ver mejor, se abren los bronquios, ¿vale? Y se disminuye la actividad digestiva, porque en ese momento no nos importa si acabábamos de comer. Lo importante es lo otro, para que la persona pueda correr y defenderse, ¿no? Y esto funciona a través de la adrenalina, noradrenalina y cortisol. En un esquema tendríamos, esto claro, son esquemas, tendríamos los dos sistemas nerviosos, el simpático, que ya lo hemos explicado qué pasa, y el parasimpático.
Ay, es que aquí no se ve. Bueno, que sería todo lo contrario, ¿no? El simpático son situaciones de escape, estrés y emergencia, y el parasimpático es el que restablece la energía corporal. La frecuencia cardíaca vuelve a su sitio, la presión arterial vuelve a su sitio, la frecuencia cardíaca vuelve a su sitio y vuelve a funcionar bien el sistema digestivo, que había dejado de funcionar porque en ese momento no era necesario. ¿Sí? Vale. Entonces tenemos un agente estresante, provoca las amígdalas, el hipotálamo, y a través de todos los nervios actúa subiendo la tensión, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el que restablece la energía, que hace todo lo contrario. Ya vamos entendiendo que no puede ser que el sistema simpático esté funcionando continuamente al 100%, ¿no? Porque si tenemos un corazón que está preparado para que lata 80 pulsaciones por minuto, 90, 70, ¿vale? Y siempre está a 120, pues se engrosarán las paredes, se estropearán las válvulas, se atascará alguna arteria cardíaca, en fin, pasarán cosas. ¿Lo entendemos, no? Vale. Entonces, ¿qué pasa? También hay estudios de grandes meditadores que se ha visto que como responden menos, no es que tengan menos problemas, porque eso, o sea, hoy en día hay estudios para todo. Y se ha visto que personas que tenían los mismos problemas, unas lo viven mejor y otras lo viven peor. ¿Vale? O sea, no se trata de la cantidad de problemas, se trata de cómo soy capaz de afrontarlo. Y los grandes meditadores que responden menos a los mecanismos del estrés, a los agentes estresantes, se ha visto que tienen las amígdalas más pequeñas. Eso se ha visto. En escáneres se ha visto, igual que se ha visto que los grandes meditadores, el hipocampo lo tienen más grueso porque es la estructura de la concentración y la memoria, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa a largo plazo si continuamente estoy reaccionando a agentes estresantes diferentes o el mismo que se repite una y otra vez? Se llama el secuestro de la amígdala. ¿Y qué significa eso? Pues que va a haber una hiperactividad de la amígdala, haciendo que el cerebro reaccione de forma exagerada ante estímulos que no son peligrosos. Y esto, no a gran escala, nos ha pasado a todos. Hemos tenido una mala noticia, una enfermedad, una mala noticia de que alguien ha fallecido, una discusión familiar, algún disgusto, y estoy ahí un poco regulera. Viene alguien a decirte algo y ¿qué haces? ¿Qué me estás diciendo? ¿Sí o no? Entonces eso, un poco así a grosso modo, sería eso. Es decir, si yo continuamente está estimulándose la amígdala, hay un secuestro y al final respondo de manera exagerada a peligros que no son tantos. Pero como yo estoy con esa preocupación y viene alguien a preguntarme algo, pienso que va a ser algo relacionado o que van a ser más problemas y ya no puedo más, ¿sí? Por otro lado, ¿qué significa secuestro amigdalar? Ya lo he dicho más o menos, y es que anula el lóbulo frontal, que es la parte del cerebro del pensamiento racional. Lo anula. Y por eso a veces es que mira, me ha dicho y me ha dicho y me ha redicho y me ha pasado o me ha pasado algo. Y es que solo me pasa a mí. Anula la parte, porque si nos diéramos cuenta, vale, te ha dicho eso, relativiza, pero en ese momento
no somos ni capaces de relativizar, porque está anulada la parte prefrontal. Esto puede resultar que a veces pues hay reacciones impulsivas inapropiadas y poco conscientes, ¿vale? Por otro lado, también puede haber una memoria emocional, es decir, cuando ha habido una experiencia traumática, puede provocar que se recuerde de manera intensa y recurrente este evento estresante. Y cuando se vuelve a recordar, ¿qué pasa? No pasa nada. Pasa lo mismo que cuando lo hemos vivido. Se segrega adrenalina, se segrega cortisol, sube la tensión, sube la frecuencia cardíaca, ¿vale? Y esto a largo plazo tiene un impacto muy importante en la salud mental. Y entonces cuando ese estrés crónico, por las circunstancias que sea, no somos capaces de afrontar las situaciones de otra manera, pues vamos a tener trastornos de ansiedad y depresión. ¿Vale? ¿Sí? Y vamos a ver ese mecanismo de emergencia. Es de nuestros ancestros. Fijaros qué herencia nos han dejado. A veces nos dejan de herencia psoriasis o nos dejan de herencia algo o deudas, pero también nuestros antepasados nos han dejado la herencia de responder con estos mecanismos, que son los mismos que tenían ellos para huir de un oso cavernario. Los mismos, pero ahora no tenemos oso cavernarios. Sí, pero esos osos cavernarios podemos darnos la vuelta, no escucharlos, pero aquí si te das la vuelta te come. Allí hay osos cavernarios, pero con matices, ¿no? Dejémoslo ahí, vale. Sí, en el mundo a nivel que nos están gobernando hay unos cuantos osos cavernarios, vale. Entonces, siempre pongo un poquito el mismo ejemplo. Pues están en la cueva protegidos, sale un joven a recoger bayas para poder comer, oye pisadas y siente que es un oso cavernario. Ahí ya se disparan las alarmas de peligro, tira todo y sale corriendo colina abajo o arriba, da lo mismo. El oso le persigue, tiene que esconderse, porque igual corre más, ¿vale? Se esconde en unas grietas, pero el oso sigue metiendo la mano. Entonces, primero estaba el miedo, pero ahora la rabia de que meta la zarpa le empieza a tirar piedras, ¿vale? Y al final el oso se va y el chaval se duerme agotado. Eso es lo que nos pasa, lo mismo cualquier otro problema. Entonces, cuando oye las pisadas, para que se produzca el mecanismo de huida, se segrega adrenalina. Correr. Y esto no es todo así, porque las cosas en el organismo no es solo adrenalina. Igual se segrega adrenalina, cortisol también, pero en esquema sería así. Y cuando ya se ha logrado esconder, le viene la rabia, que la rabia siempre es toda esta parte de aquí y los brazos, y empieza a luchar. Y para eso se libera el cortisol, ¿vale? Y al final es el agotamiento. ¿No os pasa que cuando hemos tenido, pues es una mala noticia, algún problema, a lo mejor no hemos ido ni a andar, ni hemos hecho nada y estamos agotados? Pues es por esto. Porque al final viene el agotamiento, como si hubiéramos hecho una carrera de maratón. En la actualidad, las amenazas al bienestar y al desequilibrio físico y emocional, en la mayoría de los casos no son físicas, ¿vale? Puede venir un ladrón, ¿vale? La gente que vive guerras, sí. Pero nosotros, la mayor parte de las amenazas que tenemos son demandas psicosociales. El paro, el divorcio, la pérdida de dinero, no trabajo adecuado, injusticias sociales, problemas familiares, no cobrar la pensión. Esas son las demandas que y muchas más, por las cuales se desencadena
el mismo desequilibrio que a un chaval que está corriendo porque le persigue un oso cavernario o a una cebra porque viene una leona para comérsela. Es una respuesta exagerada de nuestro organismo que viene bien saberlo para intentar equilibrarlo. ¿Vale? Tipos de estrés, que los que estábamos hablando antes. Hay dos clasificaciones. La primera es esta. Hay un tipo de estrés agudo, que es a corto plazo, que es el más común, que aparece rápidamente y desaparece rápidamente. Frena un coche, tienes que parar, o si vas tú conduciendo, tienes que frenar. Hay una fecha límite para presentar unos documentos o presentar papeles o hay una fecha que tienes que ir a un especialista que te va a dar, bueno, puede ser estimulante en el sentido de que aparece, desaparece y nos hace estar un poquito alerta para que no se nos pase la fecha y, en fin, para que podamos resolver esa situación. Luego hay un tipo de estrés agudo episódico o recurrente, que ocurre cuando ese estrés agudo se presenta con frecuencia. Que esto es un poquito lo que nos puede pasar a la mayoría, ¿vale? Son personas con vidas muy desordenadas, o desordenadas o las que han podido vivir, con muchas responsabilidades, con preocupaciones crónicas y sienten que siempre están apurados. Aquí nos reflejamos un poco más todos, ¿no? Y luego tenemos el estrés crónico, que es el más dañino, que persiste durante meses, incluso años, y que son en situaciones extremas, como puede ser la pobreza, las guerras, los matrimonios infelices, las malas relaciones familiares, porque se prolongan durante mucho tiempo y pueden provocar problemas de salud como depresión, hipertensión y enfermedades cardíacas. Esa es una manera de clasificar el estrés. Y la otra manera es, con esta palabreja, euestrés, que es el estrés positivo, o el distrés, que es el estrés negativo. Eustrés es como el estrés agudo, ¿no? Es un tipo de estrés funcional que motiva, enfoca la energía, facilita la respuesta ante un reto, siendo beneficioso a corto plazo. Pues cuando uno empieza un trabajo nuevo, si no tienes estrés, pues igual llegas hasta tarde, ¿no? O una nueva ficción o una fecha límite, ¿vale? Y el estrés negativo es ya cuando estamos saturados, ¿no? De esa tensión, no podemos más, hay ansiedad, hay malestar físico y psicológico, y es cuando es una situación que se siente como amenaza continua y ya no nos sentimos seguros, porque no sabemos hacia dónde vamos. ¿Sí? Si lo comparamos, diríamos que el estrés positivo es de duración corta, puede ser estimulante, nos puede llamar a la creatividad y al crecimiento y tenemos cierto dominio sobre la situación. En el estrés negativo es prolongado y crónico, amenazante, es una carga que agobia, hay un agotamiento físico y mental y nos sentimos, es involuntario y nos sentimos víctimas de las circunstancias. ¿Entendemos un poco? Vale. Robert Sapolsky nos dice, porque normalmente cuando hay estrés crónico o distrés, no es que tengamos todos los días 25 problemas, es que el mismo problema o los mismos problemas los estamos trayendo continuamente a la cabeza. Pero nuestro sistema no entiende en que la situación sea física o que lo hayamos reproducido en la cabeza. La respuesta de estrés es la misma: más cortisol, más adrenalina, más tensión, más frecuencia cardíaca.
Y las palabras textuales que dice Robert son: cuando nos sentamos y empezamos a preocuparnos por hechos estresantes pasados o que todavía no han pasado o que no son reales porque nunca van a suceder, activamos las mismas respuestas fisiológicas que cuando pasan de verdad. Y cuando se activan de forma continuada estas reacciones de estrés, los efectos en el organismo son devastadores. ¿Lo entendemos? ¿Y qué ha descubierto él? Porque cuando hay este distrés o estrés crónico continuado, se producen estragos en el metabolismo. Es decir, muchas diabetes tipo 2, mucho colesterol puede ser por esta parte, se eleva la presión sanguínea, con lo cual, si se prolonga en el tiempo, puede haber hipertensión, se destruyen los glóbulos blancos, hay tendencia a mayores infecciones, porque no tenemos defensa, se producen problemas digestivos, porque si acabo de comer, me siento, no soy capaz de dirigir mi respiración y enfocarla a la respiración y empiezo a reproducir el problema que tengo, se para la digestión y pueden producirse reflujos o colitis, ¿vale? Arruina la vida sexual y daña las neuronas del cerebro. Ahora vamos a ir ya a la parte positiva, ¿vale? Del estrés lo tenemos todo claro, ¿no? Vale. Cosas buenas. El Instituto SAL, que es muy potente en neurociencia, que está en Los Ángeles, ha descubierto, ya no ahora, en los últimos años, bastantes años, que las neuronas se regeneran con el ejercicio físico, el buen humor, la relajación y la alegría, porque se liberan otras hormonas, la oxitocina y las betaendorfinas, que reducen los niveles de cortisol en sangre y producen un aumento de grosor en los hipocampos. Todo esto se ha investigado científicamente. Yo aquí no voy a sacar los escritos porque no tiene sentido, ¿vale? Cosas que podemos hacer. Entonces él ha estudiado un montón, ha cogido un montón de estudios que había por todo el mundo, más de 50, y ha descubierto que hay muchos factores que si tú tienes antes de los 50 años, y si tenemos más de 50 años y no lo estamos haciendo, aún estamos a tiempo, siempre estamos a tiempo, para tener una buena adultez y una buena ancianidad. No fumar, es decir, si alguien en la sala, aunque tenga 70 años, fuma, que deje de fumar. Es importantísimo. Pone mínimo consumo de alcohol. Yo os digo, 0 consumo de alcohol. Hay cervezas ahora sin alcohol que están muy ricas, ¿vale? Es mi cumpleaños, me quiero tomar una copa de vino, está muy bien. Pero eso de que la copa de vino es cardiovascular, eso ya no existe. ¿Por qué? Porque tiene otros efectos. Es verdad que produce vasodilatación, pero tiene otros efectos y no puede ya ningún médico ni ningún cardiólogo recomendar la copita de alcohol, ¿vale? Entonces, mínimo consumo de alcohol, mucho ejercicio, tener más o menos un peso normal, ausencia de depresión y lo que dice él, un maduro y flexible estilo de afrontar el estrés que parece basarse en la extroversión, las relaciones sociales y un bajo nivel de neurosis. ¿Y eso qué significa? Y ahora lo vamos a ver. Entonces, cosas que ha descubierto en distintos análisis Robert que tenemos que intentar meter en nuestra vida. El ejercicio físico, aeróbico, continuado, voluntario y no obsesivo. ¿Vale? La meditación continuada, porque todo esto nos lleva al lado diferente del simpático y nos lleva al parasimpático, que es el que restablece la energía en nuestro organismo, ¿sí? También el apoyo social,
Es importante porque los problemas o los agentes estresantes son menos importantes cuando tenemos personas con las que lo podemos compartir. ¿Sí? Más cosas. Escoger la estrategia correcta en el momento correcto, que eso se llama flexibilidad cognitiva. Y eso se aprende, aunque no sea estudiando, cuando meditamos. ¿Y qué significa la flexibilidad cognitiva? Es la capacidad de pensar de forma flexible, adaptándose a las nuevas situaciones y cambiando entre diferentes conceptos o tareas. Cuando yo estoy meditando y me va un problema, me va a la cabeza un problema, pasado, presente o futuro, y yo lo observo y sonrío y no reacciono y me vengo otra vez a la respiración, estoy trabajando esto aunque no nos demos cuenta. Luego, en todas las cosas, en el estudio, en los trabajos, está lo que se llama la regla 80-20 para optimizar tu tiempo. Y esa regla también se aplica al manejo del estrés. Es decir, el 80% de la reducción del estrés se logra con el primer 20% del esfuerzo. Es decir, viniendo aquí y practicando un poquito en casa, reducimos el 80% del estrés. ¿Vale? Si venimos a escuchar bien, a aprender y luego a practicar. ¿Vale? Y luego, lo que estamos hablando todo el tiempo. Es importante que aprendamos a que cuando hay un agente estresante físico, pues es normal y tenemos que aceptarlo así, porque nuestro organismo está así constituido, a que se activen las respuestas del estrés. Es decir, tengo una enfermedad nueva. Pues oye, a ver, ojalá nos quedáramos todos, jiji. No, pues te va a molestar y se van a producir un duelo, se ha muerto alguien, una discusión, una preocupación. Todo eso pasa, ya lo sabemos, pero no tenemos que aprender a que cuando ese agente estresante psicológico no reaccionemos. Y esto también, y ahora os cuento, también se aprende con la meditación, porque cuando a mí me viene ese pensamiento, yo lo observo y lo sonrío, le estoy haciendo pequeño y estoy aprendiendo que cuando eso me pase en la vida cotidiana, también le voy a hacer pequeño. ¿Vale? Y esto, hay un estudio que se hizo con marines paracaidistas y cuando estaban en instrucción le tomaban el cortisol antes, cuando se tiraban y después. ¿Y cómo creéis cuando estaban en instrucción que estaba el cortisol? Estaba alto antes, cuando se tiraban y después. Y al cabo de 6 meses de instrucción, solo encontraron que solo estaba alto el cortisol cuando se tiraban. Porque antes es porque lo estaban pensando y después es porque estaban pensando que se habían tirado. ¿Qué? Claro, pero entonces todo se puede entrenar. Todo se puede entrenar. Entonces, yo estoy en mi casa y es que, mira, es que me ha pasado esto y lo vuelvo a traer, obsérvalo y a la respiración. Y si es algo que te está afectando mucho, lo más importante es nuestra vida. Deja lo que estés haciendo, siéntate y medita. O siéntate y haz las 10 respiraciones. O siéntate y haz las 20 respiraciones. No, y eso lo vamos a aprender hoy también, no nos dejemos arrastrar por esa parte mental, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos para compensar el estrés? El apoyo social, la meditación, el ejercicio, la flexibilidad cognitiva y ese primer esfuerzo o esa primera intención de querer mejorar, ¿sí?
¿Qué más cosas podemos hacer? Hay alguna más que podemos hacer. Entonces, hemos hablado del sistema nervioso parasimpático, ¿no? Que era el que restablece la energía. Vale, pues en el sistema nervioso parasimpático está el nervio vago, que es el nervio craneal más largo y complejo del cuerpo. Conecta el cerebro con la mayoría de los órganos que hay en el abdomen y que hay en el tórax, y baja por aquí detrás. Y esto es importante para lo que vamos a decir ahora, ¿vale? Entonces, la función principal del nervio vago, como la del parasimpático, todos los nervios que están en el parasimpático, es regular las funciones vitales, que la frecuencia cardíaca sea la normal, que la respiración sea la normal, restablecer la digestión. Es el encargado, que se llama, de la respuesta de descanso y digestión. Y es el nervio crucial para el estado de ánimo, el equilibrio físico y emocional. ¿Sí? ¿Y cómo se estimula? Uno, ya lo sabemos, con las técnicas de respiración abdominal diafragmática o la meditación, o cualquier otra técnica de relajación, ¿vale? Con la exposición al frío. Es decir, puede que esté muy alterada, pues vamos a darnos una duchita fría. Se activa el nervio vago, nos va a ayudar, porque a veces es que nos bloqueamos, ¿no? Todas las actividades que tengan con vibrar las cuerdas vocales, porque al vibrar las cuerdas vocales se estimula el nervio vago, que pasa por aquí y baja por aquí. ¿Sí? Entonces, hacer gárgaras, cantar, tararear, reírse, escuchar música tarareando, hacer yoga, y también una dieta saludable, rica en vegetales y baja en alimentos ultraprocesados. ¿Por qué? Porque si tiene parte de la digestión, cuanto más fácil sea hacer la digestión, menos va a tener que trabajar el nervio vago y el sistema parasimpático en general. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Vale. La meditación, hoy lo diremos, entre 20 y 40 minutos. ¿Pero todos los días? Todos los días. Nos tenemos que proponer todos los días. Y luego, con mucha amabilidad, si un día no puedo, no lo hago. Pero la propuesta es todos los días. Para aprender, y porque es en el momento que restablezco la energía. Acordaros de esta frase, es decir, no lo tenemos que hacer con ningún objetivo. Ahora lo veremos. Pero sí que los tenemos que saber, que cada vez que yo medito estoy poniendo en buena disposición todo mi organismo. ¿Vale? Un poquito más del estrés. 3 fuentes de estrés que conocemos: el piloto automático, la multitarea y la rumiación. Brevemente, ¿qué es cada cosa de ellos? Vivir en piloto automático es la desconexión emocional y mental. Es como si el cuerpo está aquí, pero la mente está en Sebastopol, ¿vale? Entonces, las cosas que hacemos, las hacemos de manera mecánica, sin disfrutar y sin plena consciencia del aquí y el ahora. No disfrutamos y, claro, ¿cuál es el problema? Que estamos cansados, porque yo estoy, además del cansado que puedo estar haciendo cualquier tarea del hogar o cualquier otra tarea, esto está funcionando por su lado y yo estoy, venga, que segregar cortisol y adrenalina, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las señales que nos damos cuenta de que estamos en piloto automático? Es cuando hacemos las distintas actividades, sentimos que lo hacemos con rutina y que a veces no soy consciente de que estoy caminando, no soy consciente de que estoy comiendo y vuelvo a comer. ¿Vale? Las consecuencias es el estrés crónico. ¿Y cómo salir? Practicando atención plena. Porque de esa manera
yo puedo ir haciendo pausas para sentir y no solo hacer. Y la meditación sobre todo. La multitarea es otra fuente de estrés. ¿Qué pasa cuando hacemos dos tareas que no tienen nada que ver? Es decir, si yo estoy cortando cebolla y estoy friendo, estamos dentro de la misma tarea. Pero cortar cebolla y ver una serie son dos tareas. Conducir y oír la radio son dos tareas. Andar y oír lo que sea son dos tareas. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es una fuente de estrés y de ineficacia? Mirar, esos son resonancias magnéticas y se ha comprobado, son cerebros cortados, ¿vale? Se ha comprobado que cuando uno realiza solo una acción, que es los cerebros que tienen la R, los de aquí, veis que hay muchos puntitos rojos, ¿no? Eso es el consumo de glucosa con cada acción que estamos haciendo. Es decir, quiero decir, cuando estamos haciendo una comida, cuando estamos leyendo, cuando estamos caminando, todos son funciones que tienen consumo de energía en forma de glucosa. Lo que consume las neuronas es la glucosa, son esos puntos rojos. Vale, allá en la L tenemos un cerebro cortado, bueno, cortado con la resonancia magnética, que está haciendo dos tareas. ¿Hay más puntitos o menos puntitos rojos? Menos. Si hacemos dos tareas tendría que haber el doble de puntitos rojos. El cerebro se colapsa y es una fuente de estrés. Entonces, en la medida que podamos, lo diremos más adelante, una tarea detrás de otra. ¿Vale? Y la tercera fuente de estrés es la rumiación. ¿Y qué significa la rumiación? Es un término psicológico y es darle vueltas a un pensamiento, a una idea, a una preocupación de forma inconsciente y casi obsesiva que al final nos está produciendo malestar y cada vez es más difícil salir de esa situación. Pero si practicamos, y yo practico, y cada vez que yo siento eso en la vida cotidiana, observo, ay, ya se ha ido, venga, vamos a volver, estoy caminando, pues ya aprenderemos en el camino, tal, estoy nadando, estoy escuchando una conversación, lo que sea, estoy cocinando, lo que sea, vuelvo a la vida cotidiana. Por lo tanto, para salir del piloto automático, de la multitarea y de la rumiación, tenemos que entrenar el cerebro a enfocarse en lo que estamos haciendo en el momento presente, con atención plena y con intención. Queda muy poquito y luego practicamos. Entonces, ¿alguna duda del estrés? Y de las cosas que tenemos que hacer: ejercicio, meditación, reírnos, cantar, bailar, hacer gárgaras, estar con otras personas, meditar. Es lo único que haremos solos. Bueno. Descubrí en el yoga en mis vacaciones y me acordaba mucho de las clases. Bueno. Tararear Bueno, sí, en la meditación muchas veces hacen. ¿Por qué hacen los meditadores la meditación que es espiritual? Om, porque se activan, ¿vale? ¿Respiraciones qué? A ver, la respiración no llega... A ver, sí, la relajación, claro. Cuando tú respiras de forma diafragmática, estás activando, pero no porque pase el aire por ahí. Es decir, no, porque si no estaría activándose todo el rato. Es cuando hago respiración diafragmática, relajación o meditación. Sí. En los estudios que se han hecho de grandes meditadores, que son los que Sí.
no tradicionalmente no han sido siempre los lamas y estas personas más, los que han llegado a un nivel de meditar. A ver, es verdad que hicieron un estudio muy potente de Ricard Mathieu, que era el hombre más feliz de la Tierra, pero en ese estudio no solamente había grandes meditadores, había otras personas. Es más, lo que siempre te dicen es que aunque no seamos grandes meditadores, lo que pasa es que no nos van a hacer una resonancia magnética para saber cómo tenemos el hipocampo y las amígdalas, están menos desarrolladas. Y de hecho, cada uno de nosotros en nuestra vida, cuando meditamos, nos damos cuenta de que reaccionamos menos a las cosas. ¿Qué? Te enfadas menos. Y cuando hay una provocación, no entras en la provocación. Esperas unos segundos y contestas en otro tono. Vale. ¿Qué ibas a...? ¿Alguien? Iba a decir entonces, escuchar música. Escuchar música tarareando. No, pero me refiero a música. Bueno, escuchar música relajante. Pero estás tú haciendo algo, una tarea del hogar. Ah. Escuchar música, dos cosas a la vez. No es conveniente. No es conveniente. No digo que no se deba de hacer nunca. Porque yo, por ejemplo, que ando mucho y a veces, si no fuera porque a lo mejor a mitad de la caminata me pongo los cascos, me iría a mi casa, ¿vale? Pero ahí, por ejemplo, tampoco hay riesgo, bueno, sí que hay riesgo de accidente, según por donde camines te pueda pillar un coche, ¿vale? Pero tenemos que intentar, cuando caminamos, hacer parte del trayecto solo eso. Con atención completa en el caminar. Pero, por ejemplo, cuando estamos cocinando, por favor, ya no solamente por el colapso del cerebro, no veáis la de cortes y quemaduras que he atendido yo en atención primaria, personas que estaban viendo una serie, se quedan embobadas y siguen cortando y siguen con el dedo. ¿Vale? O ponerle sal 2 veces y no valer luego la comida, en fin. Y además de que es una fuente de no disfrute, ¿vale? Más sobre esto, un poquito y meditamos, una cosita más, porque claro, si no en 5 días no me da tiempo a meterlo todo. Sí. Bueno, hago ejercicios de estiramiento y todo eso, Sí. de relajación en el suelo. Yo sí que me pongo una música relajante, bajita. A mí me va bien. Vale, a ver, si es una música bajita, relajante y tú estás en lo que estás haciendo, puede ir bien. Pero la teoría, que nos quedemos claros, o sea, luego cada uno en la vida pues puede hacer lo que puede hacer. Pero la teoría, que quede clara, solo una cosa al mismo tiempo. Porque te viene bien, pero y si, o sea, quiero decir, cuando tú estás haciendo los estiramientos, de vez en cuando también estás escuchando la música. Sí, pero yo estoy muy centrada en lo que estoy haciendo. Es como que la tengo en muy de fondo. Ya, Es como una pero, compañía, ya, pero yo, a ver, yo también he hecho y hago a veces estiramientos con música. Yo, para mí, creo que disfruto más y me sirve más porque corro menos, porque lo hago más pausadamente y más como lo tengo que hacer, porque yo cuento si de uno tengo que hacer 10 o lo que sea, cuando solo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y de hecho, sí. Yo voy a una clase de Pilates, pilates que no hay música. no hay música, porque pilates es la atención plena del movimiento con el cerebro. O sea, tú estás escuchando levantar el brazo derecho, bajarlo. Claro, o sea, claro, Concentrada en claro. realizando tu cuerpo. Cuando se hace pilates, cuando se hace cualquier yoga, cuando se hace tai chi, Tienes que hacerlo con música.
Bueno, no obligatoriamente. No obligatoriamente. Es decir, bueno, no vamos a discutir. Cualquier cosa, hacer una cosa solo a la vez. Yo lo he visto en mí, cada uno que viva. Yo cuando hago los estiramientos, en las zonas, por ejemplo, que tengo más tensionadas y no tengo música, me doy más cuenta de cómo está eso y cómo poderlo estirar que cuando estoy escuchando música, por muy bajo que sea. Pero cada uno que lo haga como pueda. Pero tiene que quedar claro que en la mayoría de veces solo una cosa a la vez. También escuchas tu cuerpo cuando no hay música, sí. ¿Vale? De hecho, yo, por ejemplo, cuando voy a las rutas de ejercicio, ¿vale? La primera parte hago que estemos en silencio absoluto. Luego ya, cuando ya es más cardiovascular, bueno, pero la primera parte, que es de movilizar y de extender cada articulación, cada músculo y cada tendón, es en silencio absoluto. Y me paro y mando callar. Porque tenemos que sentir nuestro cuerpo, cómo se estira, donde hay más alivio, donde hay más dificultad, ¿vale? Bien. La última cosa. Competencias que se entrenan con el mindfulness cuando practicamos de forma continuada sin darnos cuenta. La intención. Porque la intención es la responsable de sostener aquello que estoy haciendo en cada momento. Y no dejarnos arrastrar por esto. Es decir, yo estoy meditando, me va a venir, o sea, porque no es que la mente quede en blanco, me va a venir, pero yo miro y tengo la intención de volver a la atención del momento presente. Eso se trabaja cuando estamos meditando. La segunda cosa que se trabaja es orientarnos a la experiencia, es decir, a las sensaciones corporales del momento a momento. Y eso trasciende en la vida a las distintas situaciones de la vida. Y la tercera cosa, y muy importante, la amabilidad. Es una competencia fundamental para la gestión emocional y de las relaciones interpersonales. Entonces, cada vez que meditamos, trabajamos la amabilidad, que significa aceptación, calidez y ausencia de juicio hacia uno mismo. ¿Vale? Y me sigo quedando dormida. Vale. Dos formas, y esto rápido, si no, no llegamos, de cultivar la atención consciente. La formal, que son las meditaciones, y lo que viene a decir es que entre 20 y 40 o 45 minutos al día, que sea un lugar y una hora tranquila donde no haya interrupciones, que el único objetivo, sabemos que nos va a dar bienestar, pero el único objetivo es estar atentos, porque si buscamos algún objetivo y ese día sigo, cuando termino de meditar, pues distraído porque he tenido un problema muy grande, o sigo disperso, o lo que sea, enseguida voy a pensar, meditar no sirve para nada, pero es que no buscamos un objetivo, buscamos estar atentos. Y sabemos que cuando enfocamos a la respiración, serían estos 4 puntos, siempre se mejora la concentración, y cuando se mejora la concentración, la mente está menos reactiva y más sosegada. Pero no buscamos esto, aunque sabemos que esto ocurre. ¿Sí? Y luego está la meditación informal, que es la que vimos el otro día de la vida cotidiana, que es intentar hacer cada cosa sintiendo, si como, si ando, si me ducho, lo que haga. ¿Vale? Y lo último es
En estos 50 años, porque ya dijimos el primer día que John Kabat-Zinn empezó en 1979, pues si estamos en el 26, son casi 50 años, hay miles de estudios que se han hecho con niños, con personas jóvenes, con personas adultas, para ver cómo mejora la tensión, para ver cómo mejora la ansiedad, de todo. Y los 3 bloques de evidencia científica que han encontrado en la mayoría de los estudios científicos son que mejora el bienestar porque nos cuidamos más, tenemos menos estrés y nos queremos más. Son las competencias que trabajamos haciendo mindfulness, ¿vale? Mejora la calidad del trabajo, bien sea de jornada o la calidad del trabajo de la vida cotidiana, porque hay menos errores y menos accidentes, porque estamos en lo que tenemos que estar. Y el tercer bloque que encontraron es que mejora la relación con los demás, porque si tú te quieres más, que es lo del principio, vas a tener mayor empatía y menos agresividad con las personas que te rodean. Mucho, ¿eh? ¿Vale? Pero bueno, resumiendo, y ahora si queréis compartimos algo, pero vale la pena empezar ya a meditar. Resumiendo, los mecanismos del estrés son de nuestros ancestros. Cuando hay una situación física estresante, no es malo el mecanismo del estrés, pero lo que no tenemos que intentar hacerlo de otra manera es no rememorar una y otra vez esa situación, porque el estrés crónico sí que tiene problemas graves en nuestro organismo, que hay 3 fuentes de estrés. El piloto automático, que es no saber lo que estoy haciendo, voy conduciendo, llego al sitio, ¿cómo he llegado? ¿Vale? La multitarea y la rumiación. Y que todo ese estrés que desequilibra nuestro cuerpo podemos mejorarlo con ejercicio, con meditación, con el apoyo de los demás, con la intención de practicar, con cantar, con bailar, con la risa, con el agua fría y con todo eso. Sería el resumen gordo, ¿vale? Como luego ya se os manda la grabación, lo podéis estudiar más pausado, pero ahora si hay una duda corta y si no, a meditar, que si no, no nos da tiempo los 20 minutos. ¿Hay alguna dudita? Vale, pues a meditar. Hoy vamos a hacer, que es parecido a la que hemos hecho, pero un poquito más larga, el seguimiento de la respiración, ¿vale? Entonces, vamos a ponernos en forma de meditar. Los pies enraizados en la tierra, las piernas en ángulo recto, cómo apoyan los muslos, las nalgas y la espalda, los hombros abiertos a la experiencia, las manos descansan y cerramos suavemente los ojos. Revisamos la postura y una vez que la postura es la adecuada, empezamos a sentir las sensaciones del aire al entrar y las sensaciones del aire al salir. Hacemos 5 respiraciones lentas y profundas. Y cuando acabamos las respiraciones lentas y profundas,
Volvemos a la respiración, a las sensaciones de la respiración en el cuerpo. Lo primero que vamos a hacer es llevar la conciencia con una respiración natural a las leves sensaciones del estiramiento que se generan en el vientre y las sensaciones de expansión del vientre cuando inspiramos y la sensación de soltar suavemente y de cómo se hunde el vientre en la expiración. Y nos quedamos ahí. En este instante, lo único importante es sentir la respiración en el vientre. Las sensaciones que deja el aire al inspirar, las sensaciones que deja el aire al exhalar. Recordando que siempre la exhalación intentamos, sin interferir demasiado, hacerla un poquito más alargada, como si nos tomáramos calma para tirar el aire. Dejamos las sensaciones en el vientre y nos vamos a las fosas nasales y vamos a sentir las sensaciones físicas al inspirar y al exhalar. Al inspirar quizá notamos cómo se abren las aletas nasales y cómo el aire que entra es más fresco, y al exhalar el aire es más cálido y cómo se relajan las aletas nasales. Y seguimos haciendo la expiración más serena, más tranquila, más prolongada. Seguimos el recorrido de la respiración y nos detenemos ahora en el pecho y observamos y sentimos cómo al inspirar el pecho se expande, cómo al inspirar el pecho se hunde, y sentimos el vaivén natural de la respiración en el pecho. De vez en cuando, o incluso muchas veces, es normal que la mente empiece a vagabundear o a divagar, atrapada en pensamientos, preocupaciones, planificaciones futuras, fantasías, y que vague sin rumbo fijo. Sea lo que sea que surja, todo está bien. Y en el momento que nos damos cuenta, nos felicitamos, porque es un momento de atención consciente. Hemos sido capaces de darnos cuenta de esa divagación, y con amabilidad y una sonrisa vuelve al ejercicio de la respiración en el pecho. Cuando observamos hacia dónde se ha ido la mente, intentamos no analizar, no comparar, no juzgar, solo sonreír
observar y volver al vaivén de la respiración en el pecho. Hemos pasado por la nariz, el pecho y el vientre, y ahora volvemos a la atención al vientre, sintiendo el vaivén de la respiración en el vientre. Ahora que sentimos que la atención está más o menos estable, vamos a permitir que el ámbito de la conciencia se expanda en torno a la respiración, con el fin de incorporar cualquier sensación del cuerpo, sea la que sea. Es un cuerpo que está aquí sentado, respirando, y que acoge. Seguimos inspirando y exhalando y acoge cualquier sensación del cuerpo. Pueden ser sensaciones de presión, de las nalgas en la silla o en la espalda. Le damos una conciencia amplia y espaciosa. La respiración sigue estando presente a cualquier sensación que provenga del cuerpo. También estando con la respiración en segundo plano y en primer plano, acogiendo de una manera amable, de una manera serena, cualquier sensación que haya en el cuerpo. También es posible que nos alejemos con alguna distracción. Es la tendencia natural de la mente. No es que lo estés haciendo mal, no es que sea un fracaso. Siempre que notes que la atención se distrae, sonríe y con amabilidad tráela de vuelta a la meditación. En este instante observa dónde se ha ido tu mente y vuelve a acoger la respiración y las sensaciones que pueda haber en cualquier parte del cuerpo. Quizá en alguna parte del cuerpo, como puede ser la espalda, los hombros, el cuello, nos encontremos con alguna tensión, alguna sensación desagradable, incómoda. No importa. Tú lo que hacemos es que incluso sonreímos y con amabilidad acogemos esa sensación desagradable. Y seguimos inspirando y exhalando, e incluyendo en la experiencia todo aquello que tiene que ver con la inspiración y con el cuerpo.
Inspiro, expiro y acojo cualquier sensación del cuerpo, sonriendo, con amabilidad, con apertura. Inspiro, expiro, haciendo más larga la expiración, y además de la respiración acojo cualquier sensación que venga del cuerpo. La acojo, la abrazo. Se me vuelve a ir la mente. Me doy cuenta, sonrío y con amabilidad vuelvo a la respiración, vuelvo al cuerpo. Inspiro, exhalo y acojo todas las sensaciones de mi cuerpo. Con amabilidad, con una sonrisa. Vuelve a venir otra preocupación, otro problema, otra imagen. Lo miro, sonrío, lo observo, la distracción, sonrío. Y con amabilidad vuelvo a la respiración y al cuerpo. Y vamos a regresar a la respiración en el vientre, al inicio. Dejamos las sensaciones que hay en el cuerpo y nos centramos en las sensaciones en el vientre. Puede que la respiración sea más sedosa, más tranquila, más serena. Si es así, muy bien. Y si no, también. A veces, cuando practicamos, tenemos un bienestar interior que deja un sello en nuestro día a día. Y con los ojos cerrados, escuchamos que la vida no es una carrera. ¿Alguna vez has observado a los niños jugando o escuchar las gotas de la lluvia al tocar con el suelo? ¿Alguna vez has seguido el vuelo errado de una mariposa o contemplar el sol en el atardecer? Debes detenerte. No bailes tan rápido, el tiempo es corto y la música no durará. ¿Andas tú corriendo todos los días? Cuando preguntas a alguien cómo está, ¿escuchas lo que contestan? Cuando el día se acaba, ¿te acuestas en tu cama con las próximas 100 cosas que tienes que hacer dando vueltas a la cabeza? Debes detenerte. ¿Alguna vez le has dicho a tu hijo, lo haremos mañana? ¿No ves la tristeza en su mirada?
¿Alguna vez has perdido contacto dejando que una amistad muera porque nunca tuviste tiempo para llamar y decir hola? Cuando corres muy deprisa para llegar a algún lugar, te pierdes todo lo divertido del camino en llegar. Cuando te preocupas y te apresuras durante el día, es como un regalo sin abrir que echas a la basura. La vida no es una carrera. Tómala más despacio. Escucha la música antes de que la canción se acabe. Hacemos 5 respiraciones lentas y profundas. Sintiendo cómo ahora las inspiraciones y las expiraciones son más largas y más tranquilas. Y cuando acabamos, nos frotamos las manos, abrimos los ojos y nos frotamos la cara, la cabeza, el cuello, los hombros, la parte superior del pecho. ¿Qué tal? Antes no lo hablamos. ¿Por qué cuando meditamos se puede tener bostezos o dormirse? ¿Y por qué se duermen las manos? Ya, a ver, los que habéis repetido ya tenéis que saberlo. Porque entra el parasimpático. Te está restableciendo la energía y a veces es tan potente que se nos abre la boca. Y nos entra sueño. ¿Alguna otra cosa? Dime. El momento más adecuado del día es el que tengamos cada uno. Lo importante es hacerlo. Es decir, si resulta que por la mañana no hay nadie en tu casa y tienes un sitio donde meterte y estar tranquilo, perfecto. Si es al mediodía, perfecto. Si es por la noche, perfecto. Porque es verdad que se puede meditar aun habiendo ruidos, pero somos principiantes. Entonces, si es en una hora del día que hay menos ruido y me van a molestar menos, mejor. Y si todo el día va a haber ruidos, pues me cierro en una habitación y cada vez que sea, tomemos el ruido como una distracción. Observamos el ruido y volvemos a la meditación. Pero es cuando uno y no esté muy cansado que se duerma. Porque si no, lo más importante de hacer meditación es vivir el aquí y el ahora. Si me duermo, ya no vivo el aquí y el ahora. Más adecuada para relajar. Por ejemplo, sentado, una presión en las nalgas. Claro. A ver, la postura más adecuada ya has dicho para relajarte. Cuando meditamos no nos relajamos, estamos atentos. No es lo mismo una técnica de relajación, ¿vale? Entonces, lo mejor es que la exploración del cuerpo lo haga tumbado, pero el resto de meditaciones sentado. Con el tiempo, esa tensión que tú notas se pasará. Si yo quiero durante un mes, durante 2 meses, hacer todas las meditaciones acostado para poder aguantar y no tener esa tensión, bien. Pero el final es que las meditaciones las hagamos sentados, menos la exploración corporal. Más preguntas. La vida es una carrera, os la pasaré al WhatsApp, porque no tiene desperdicio, ¿vale? Una pregunta Sí. sobre la multitarea, es decir,
Sí. Yo conduzco mucho, a conducir siempre escuchando un audiolibro. Entonces, Fíjate, si música ya no se debería, un audiolibro menos. pero es que si no tengo el audiolibro empiezo a rumiar. No, pero vamos a ver, cuando conducimos, ¿a qué tenemos que estar atento? A las manos que están en el manillar, a los pedales, a las marchas, a los semáforos, a los otros conductores. Esa es nuestra atención. O sea, ya te digo que si no es bueno conducir con música, con un audiolibro se te va el santo al cielo. Con música. ¿Qué? Con música o con... Pues, yo digo la teoría. Sí, es cuestión de acostumbrarme. O sea, cuando uno va conduciendo, trayectos cortos podemos hacerlos porque es en la ciudad y tal. Son trayectos largos, una música que, si puede ser música sin letra, para que no digamos, ay, ¿y qué ha dicho ahora? ¿Vale? O ponernos incluso una alarma cada 5 minutos para activarnos, ¿vale? Pero un audiolibro, muy valiente tú. Que den gracias a Dios que está viva todavía. Más cosas. Pero es que si vas conduciendo, y si no te sabes el recorrido y la mente está en otro sitio, te vas donde no debes. Claro, uno de los riesgos es perdernos, ir a otro sitio, y otro de los riesgos es un accidente. Son los dos riesgos que hay. Y el otro riesgo es que, aunque no lo sintamos, estás haciendo dos tareas a la vez, tu cerebro se está colapsando. Eso está ya estudiado. Eso es evidencia científica. Ya, pero aunque sea el mismo. Es decir, ¿cuánta gente de aquí que conduce, incluso no llevando música, incluso no llevando audiolibro, no llevando nada, ha llegado al sitio y no sabe cómo ha llegado? Porque ha puesto el piloto automático. Entonces, claro, cuando no te sabes el recorrido tienes que ir atento, si no te pierdes, evidentemente. Pero, ¿por qué está prohibido utilizar el móvil? Por los accidentes. Pero nosotros aquí, aunque no estamos hablando de accidentes, es el colapso de las neuronas. No puedes estar tan atento a la carretera cuando vas escuchando música y cuando vas esto. Por eso tampoco se puede fumar, porque era otra distracción. Si vas hablando, Pues poco y de cosas ligeras, no de problemas. ¿Vale? ¿Sí? ¿Más? Solo creo que nos va a dar tiempo a hacer una de las dos cosas. Tarea de esta semana. Se va complicando. Tenemos que hacer el seguimiento del cuerpo mezclándolo con la de la respiración y las 20 respiraciones. Es decir, todos los días no hacer las 3. Pues si el lunes hago el cuerpo, el martes hago las 20 respiraciones, el miércoles hago la respiración y vuelvo a empezar. ¿Vale? O, por ejemplo, ya sabemos que cuando la meditación que más concentra y focaliza la mente es la exploración corporal. Si ese día está muy disperso, muy distraída, lo que sea, hago exploración corporal. Tenemos que mezclar las 3, pero todos los días hacer una, ¿sí? Las 10 respiraciones, eso hay que hacerlo siempre. Y además de tomar una fruta, tomamos una infusión, sintiendo el calor en las manos, el vaho en todo el cuerpo, el olfato, el sabor, ¿vale? Fruta, infusión. 2 tareas de la vida cotidiana con atención plena, que no hago ni con la tele, ni con el móvil, ni hablando, ni con nada. ¿Vale? Porque de esa manera también vosotros podéis aprender que se disfruta más cuando hago solo una cosa a la vez. ¿Vale? Lo ponemos en esto que os di. ¿Vale? Lo vais poniendo. ¿Vale?
Película, si tenéis esto que pone ahí, que no lo voy a decir, podéis verla. Refleja muy bien, son 3 hermanos, los de abajo la habréis visto anunciada, ¿no? La otra es cuñada, es la mujer del de aquí abajo, ¿vale? 3 hermanos, los 3 estresados por una cosa diferente. El Javier Gutiérrez por el trabajo, ella porque se preocupa del todo y el otro porque no tiene dinero, ¿vale? Y las tienen ahí, ¿vale? ¿Alguien la ha visto? Vale, la habéis visto. Es que es en esto que pone aquí abajo, que no quiero decirlo. ¿Vale? Si la podéis ver, los que no tengan, pues sabéis si tiene el vecino, el hijo, no sé qué, yo qué sé. Dura 1 hora. Yo no sé cómo han hecho una película, porque es como si fuera obra de teatro. La han puntualizado así, ¿vale? 3 hombres preocupados que tienen un padre. Y no digo más. El desenlace es... Los que la habéis visto, ¿me dais la razón? ¿Eh? ¿A que sí? ¿Mucha preocupación? Bueno, vale la pena 1 horita, y es que hoy nos va ni que al pelo. Es decir, preocupados, siempre por las mismas cosas, y a mejor cosas que podríamos hacer para nosotros y para los demás. Mira, yo, cuando era joven, no, cuando yo empecé en la Florida, que bueno, nunca he tenido mucho conocimiento y siempre me he lanzado a hacer muchas cosas. Hacía escuelas de padres, ¿vale? En los colegios. No eran escuelas de padres como los psicólogos ni como esto, es decir, yo a mi manera, pero me reunía a los padres, ¿no? Siempre coincidían en lo mismo. Estoy preocupado por mi hijo, estoy preocupado por mi hijo. Y yo siempre le decía, no te preocupes tanto, ocúpate. Ocúpate. Las preocupaciones no sirven para nada. Cuando nos ocupamos de nosotros, si estoy preocupada, si estoy cansada y tal, me preocupo por mí, me ocupo de mí o me ocupo de los demás, entonces las cosas en la vida mejoran. Entonces, el vídeo dura 8 minutos. Hoy no nos han dicho que nos tenemos que ir, no hay nadie esperando fuera, ¿verdad? ¿Hay alguien? ¿Queréis que lo veamos y luego hacemos una cosa? Vale, que es de 1 minuto más, o sea, que igual acabamos a y media pasada 1 minuto, pero bueno, por no retrasarnos mucho, ¿vale? Además uy, que me he ido y no estoy donde tengo que estar, vale, aquí. Voy a pasar incluso se llama, es de Nazaret Castellano y se habla, el estrés habla en el cuerpo. Paso el inicio. Aquí descubrirás cómo funciona tu mente y cómo transformarla. Bienvenido a Neurociencia. Suscríbete y comencemos este viaje. Oye. Tu cuerpo no está fallando, está pidiendo pausa. Yo sé que muchas veces se siente distinto, como si algo dentro no estuviera funcionando bien, como si el cansancio, la tensión o la falta de energía fueran un error que hay que corregir cuanto antes. Pero desde la neurociencia el cuerpo rara vez se equivoca. Lo que hace es adaptarse, protegerte y avisarte cuando el ritmo que llevas ya no es sostenible. Vivimos en una cultura que nos enseñó a desconfiar de las señales corporales. Nos dijeron que había que aguantar, rendir, seguir, incluso cuando todo dentro pedía detenerse. El cerebro aprendió que pausar es peligroso, que bajar el ritmo es quedarse atrás. Y así, poco a poco, el sistema nervioso se fue acostumbrando a vivir en alerta constante, como si siempre hubiera algo urgente que atender. El estrés no aparece de un día para otro. Se construye lentamente, en silencios no escuchados, en emociones contenidas, en descansos postergados.
Desde la neurociencia sabemos que cuando el sistema nervioso simpático permanece activado durante demasiado tiempo, el cuerpo entra en un estado de sobrecarga, no porque sea débil, sino porque ningún organismo está diseñado para sostener la alerta permanente. Yo observo que muchas personas interpretan esa sobrecarga como un fracaso personal. Se dicen que no son fuertes, que no pueden con lo que otros sí pueden, pero el cuerpo no funciona por comparación, funciona por límites. Y cuando esos límites se cruzan una y otra vez, el cuerpo responde con las herramientas que tiene. Cansancio, tensión muscular, dificultad para concentrarse, irritabilidad, insomnio, desconexión emocional. Tu cuerpo no está fallando cuando te sientes agotado, está intentando que sobrevivas. La amígdala, esa estructura profunda del cerebro encargada de detectar peligro, no distingue entre una amenaza real y una amenaza percibida. Para ella, el exceso de exigencia, la presión constante y la falta de descanso también son señales de riesgo. Y frente al riesgo, el cuerpo se protege. Muchas veces el estrés se vuelve tan cotidiano que deja de sentirse como estrés. Se vuelve normal vivir con el cuerpo rígido, con la mente acelerada, con la sensación de no llegar nunca. Y cuando eso pasa, el cuerpo empieza a hablar más fuerte, no para castigarte, sino para llamar tu atención, porque lo que no se escucha como susurro termina llegando como grito. La pausa no es un lujo, es una necesidad biológica. El sistema nervioso parasimpático, el encargado de la calma, la digestión y la reparación, solo se activa cuando el cuerpo siente seguridad. Y no hay seguridad cuando todo es prisa, cuando no hay espacios para bajar el ritmo, cuando la mente nunca se apaga del todo. Sin pausa no hay regulación. Sin regulación no hay bienestar. Yo no hablo de pausas grandes o perfectas. Hablo de micropausas, de momentos pequeños pero reales donde el cuerpo pueda soltar un poco la carga. Respirar más lento, aflojar los hombros, permitir el silencio, decir que no, sin justificarse. Esas acciones, aunque parezcan simples, envían un mensaje poderoso al cerebro. No hay peligro ahora. Tu cuerpo no está fallando cuando necesita descansar más, está pidiendo que lo escuches. El cansancio no es un enemigo, es una señal de inteligencia biológica. El cuerpo sabe cuándo ha dado suficiente. La mente, en cambio, suele seguir exigiendo incluso cuando ya no hay recursos. Ahí aparece el conflicto interno y con él el desgaste. Desde la neurociencia emocional entendemos que el estrés sostenido afecta la forma en que el cerebro procesa la información. Se reduce la capacidad de atención, se vuelve más difícil tomar decisiones, se intensifican las respuestas emocionales, no porque algo esté mal contigo, sino porque el cerebro está priorizando la supervivencia sobre el bienestar. Yo observo que muchas personas llegan a un punto donde sienten que ya no disfrutan lo que antes disfrutaban. Y se asustan, piensan que han perdido algo, pero muchas veces no se ha perdido la capacidad de disfrutar, se ha perdido la capacidad de descansar y sin descanso el placer se apaga. La pausa también es una forma de amor propio, no el amor propio idealizado que siempre se muestra fuerte y motivado, sino el amor propio real, el que sabe decir basta antes de romperse. Amarte no es exigirte más, es cuidarte mejor. Es reconocer que tu valor no depende de cuánto produces ni de cuánto aguantas. Tu cuerpo no está fallando cuando te pide parar, está intentando mantenerte íntegro. Escuchar esa petición no te hace menos capaz, te hace más consciente, porque la conciencia es la base de cualquier cambio real. No se puede sanar lo que se ignora, ni regular lo que se fuerza. Desde la neuroplasticidad sabemos que el cerebro aprende nuevas formas de responder cuando repetimos experiencias de seguridad. Cada pausa, cada respiración consciente, cada límite respetado va reconfigurando las redes neuronales asociadas al estrés. El cuerpo aprende que no todo es amenaza, que también hay espacio para la calma. Yo creo que muchas veces confundimos fortaleza con resistencia, pero la verdadera fortaleza no está en soportarlo todo. Está en saber cuándo detenerse. El cuerpo no quiere rendirse, quiere sostenerte a largo plazo. Y para eso necesita pausas, necesita cuidado, necesita escucha. Tu cuerpo no está fallando cuando te sientes saturado emocionalmente.
está procesando más de lo que crees. Las emociones no expresadas, los duelos no elaborados, las preocupaciones constantes también ocupan espacio en el sistema nervioso. Y ese espacio, cuando se llena, pide alivio. Pausar no significa abandonar responsabilidades, significa reorganizar prioridades. Significa entender que no todo es urgente, que no todo depende de ti, que no todo tiene que resolverse ahora. El cerebro agradece cuando le devolvemos la sensación de control interno, aunque el entorno siga siendo demandante. Yo observo que cuando alguien se permite pausar sin culpa, algo se acomoda por dentro. La respiración se vuelve más profunda, el cuerpo se ablanda, la mente deja de correr un poco. No es magia, es fisiología, es el sistema nervioso respondiendo a un entorno interno más amable. Tu cuerpo no está fallando cuando se resiste a seguir el mismo ritmo. Está señalando que ese ritmo ya no es saludable. Escuchar esa señal puede ser incómodo al principio, porque implica cambiar hábitos, expectativas, formas de estar. Pero ignorarla suele ser más costoso a largo plazo. La pausa también es un acto de valentía. En un mundo que empuja a seguir, detenerse, es un gesto consciente. Es elegir cuidarte incluso cuando nadie más lo ve. Es confiar en que tu bienestar no es negociable. Yo no invito a vivir sin estrés, eso no es realista. Invito a vivir sin guerra interna, a dejar de pelear con el cuerpo cuando pide descanso, a mirarlo como un aliado, no como un obstáculo. Porque el cuerpo siempre intenta cuidarte, incluso cuando sus mensajes son incómodos. Tu cuerpo no está fallando, está pidiendo pausa. Y atender esa petición puede ser el inicio de una relación más amable contigo. Una relación donde el cuidado no llega cuando ya no puedes más, sino antes. Donde el descanso no se gana, se reconoce como necesario. Escuchar el cansancio también es amor propio. Pausar también es avanzar. Y cuando el cuerpo se siente escuchado, el estrés deja de ser un enemigo y se convierte en un mensaje que guía. Es el resumen perfecto a lo que estábamos viendo hoy. ¿Hacemos esto, que es un minuto? ¿Sí? ¿Seguro todos podéis? Pues nos ponemos de pie porque vamos a activar las cuerdas vocales. Vamos a cantar, ¿vale? Cantar y bailar. Ya lo hicimos en la memoria, ¿vale? Color Esperanza. Acordaros que es saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón, ¿vale? Venga, vamos allá. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y caminar, desde el fondo, girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará.
Bueno, practicar, practicar y practicar, ¿vale? Buena semana, buen fin. Igualmente.